lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te... Les agradecemos a ustedes que nos hacen posible llegar hasta su casa, llegar en la intimidad de sus hogares, en aquel espacio humilde, sencillo, a lo mejor de buena calidad o con algunas necesidades, y que nosotros llamamos casa. Ahí nos insertamos o en cualquier actividad que usted está realizando. Con San Diego TV, ahí nos insertamos en estas catequesis que estamos preparando bajo esta tipología de las series. Continuamos nuestras series del libro de los Hechos de los Apóstoles en estas cápsulas o episodios que poco a poco vamos meditando con ustedes y que nos ayudan a crecer en el conocimiento de lo que vivió la primera comunidad cristiana, que no fue difícil, que ciertamente experimentaron muchas alegrías que sobrepasan todas las situaciones difíciles que la misma comunidad se vio envuelta. Iniciemos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que has fundado esta iglesia, tú que permaneces en la iglesia y eres el centro de ella, agradecemos porque hoy nos permites entrar en los corazones de las personas con este evangelio que tú mismo comenzaste a predicar de una manera novedosa, no porque no existiera. En el Antiguo Testamento ya se había comenzado a predicar, pero de manera plena lo haces, y esta palabra tiene tanta fuerza que las comunidades comienzan a experimentar algo novedoso, algo que tú mismo provocabas en los corazones de aquellos que se decidían por convertirse en seguidores y servidores de esta palabra que un día recibieron. A nosotros los cristianos de este nuevo tiempo, nos haces desgustar esta palabra, nos haces, Señor, vivir con esta palabra como la almohada en nuestra cama, la oportunidad que tenemos para meditarla, degustarla, disfrutarla, hacer la vida, continuarla en nuestras acciones todos los días. Y es por eso que para nosotros esta palabra adquiere mucho valor, porque si en algún momento el valor hace falta, la palabra nos lo puede dar. Quédate con nosotros ahora que tenemos esta meditación y deja que el Espíritu Santo inunde nuestro ser, inunde nuestro cuerpo y Él mismo se lleve nuestras intenciones a manos de Cristo resucitado. Envíanos tu Espíritu, Señor, y que esta fuerza renovadora y consoladora del Espíritu nos haga a nosotros comprender tu palabra en plenitud. Quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de nuestro episodio del día de hoy: Dios se nos revela como amor gratuito. Dios se nos revela como amor gratuito. El viaje del Evangelio a través del mundo prosigue sin pausa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora este Evangelio atraviesa la ciudad de Éfeso, mostrando toda su fuerza salvadora. Gracias a Pablo, alrededor de 12 hombres reciben el bautismo en el nombre de Jesús y experimentan la efusión del Espíritu Santo que los regenera. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo del 1 al 7. Lo vamos a leer. Mientras Pablo estaba en Corinto, llegó a Éfeso atravesando las regiones de
altas, las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto se hicieron bautizar en nombre del Señor Jesús. Al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo del 1 al 7. Diversos son además los prodigios que suceden por medio del apóstol. Los enfermos sanan y los obsesos son liberados. Hechos 19, 11 y 12. Dice así: Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta tal punto que imponían las manos a los enfermos, pañuelos o ropas que él había usado, y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12. Sucede porque el discípulo se parece a su maestro. Ya lo había dicho el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 40. También lo vamos a leer. 6, 40. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Y lo hace presente, comunicando a los demás la misma vida nueva que él ha recibido. La potencia de Dios irrumpe en Éfeso, desenmascara a los que quieren usar el nombre de Jesús para hacer exorcismos sin tener la autoridad espiritual para ello. Leamos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículos del 13 al 17. Dice así: incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso, pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a los habitantes de Éfeso, tanto a judíos como griegos. Todos quedaron atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Y revela la debilidad que tienen las artes mágicas, que son abandonadas
por un gran número de personas que eligen a Cristo y abandonan las artes mágicas. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo 18 y 19. También lo vamos a leer. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Personas que abandonan las artes mágicas. Realmente es una auténtica sacudida para una ciudad como Éfeso, que era un centro famoso por la práctica de la magia. Lucas enfatiza así la incompatibilidad que hay entre la fe en Cristo y la magia. Si eliges a Cristo, no puedes recurrir a un mago. La fe es el abandono confiado en las manos de un Dios que es fiable, que se da a conocer, no mediante prácticas ocultas, sino por una revelación de amor gratuito. Hoy en día, con la civilización cristiana, podríamos decir que casi no sucede. Podríamos decir que casi no sucede. Sin embargo, tengamos cuidado. ¿Cuántos de nosotros vamos a que nos lean las cartas, a que nos lean el tarot, o nos lean la mano para saber el futuro? Mucho cuidado. No. Hoy en día las grandes ciudades, los cristianos tienen la tentación a hacer estas cosas. Y la pregunta es, ¿por qué si crees en Jesucristo vas al mago? ¿Por qué si crees en Jesucristo vas al mago o a este tipo de gente? Responden, yo creo en Jesucristo, pero también para tener buena suerte voy allí. Por favor, nunca la magia va a ser cristiana. Estas cosas que hacen intentar adivinar el futuro, o muchas cosas que intentan cambiar las situaciones de vida, nunca serán cristianas. La gracia de Cristo nos trae todo. Solo hay que orar, rezar y confiar la vida en el Señor. Significa entonces que este viaje del Evangelio de Jesucristo en Éfeso perjudica el comercio de los plateros. Otro problema, los que fabricaban las estatuas de la diosa Artemisa, haciendo la práctica religiosa un verdadero negocio. Pensemos en esto. Una actividad que produce mucho dinero. Estos plateros organizan una revuelta contra Pablo y los cristianos y los acusan de haber llevado la crisis del gremio de los artesanos, el santuario de Artemisa y el culto a esta diosa. Leámoslo para hacerlo un poco más interesante. Me sonrío porque no estamos fuera de nuestra actualidad, no estamos fuera de nuestro contexto, en donde muchos hermanos dicen creer en Jesucristo, pero parece que la magia siempre está detrás. Vamos a ver qué pasó con estos plateros que también se organizaron para una revuelta
ya que su negocio de la elaboración de estatuas de la diosa de Artemisa con la llegada del Evangelio en Éfeso, les quitó su negocio. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, del 23 al 28. Leámoslo para que miremos. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: grande es la Artemisa de los Efesios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 23 al 28. Miren cómo los negocios por el Evangelio se terminan. La fuerza poderosa que tiene el Evangelio, que derriba todo negocio que vaya en contra de la fe, el arte de la magia, o también estos plateros que hasta se organizan para hablar mal de quien está evangelizando a la comunidad de Éfeso y quieren que exista una revuelta en torno a este hombre que ha llegado a predicar un evangelio puro en la ciudad de Éfeso. Dios se nos revela como amor gratuito. Es el título de nuestro episodio que estamos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta primera parte, qué gran revolución lo que provoca la llegada de San Pablo con un evangelio donde muchos se están convirtiendo y están cambiando su estilo de vida. Incomodidad genera en otros, no quieren que los demás, y sobre todo cuando se trata de negocio, que los demás conozcan este verdadero evangelio. Después del corte comercial, vamos a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que Pablo hace ante tanta circunstancia adversa. ¿Qué hará Pablo para tratar de sacar adelante esta misión que el Espíritu Santo ha colocado en él, en esta comunidad de Éfeso? Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Como un apóstol más que hoy se viene a arrodillar, reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos.
Al comenzar este episodio, esta cápsula, meditábamos sobre la llegada de Pablo a esta comunidad de Éfeso con este evangelio que está provocando muchas situaciones controversiales en el buen sentido de la palabra, comprendiendo de que las artes mágicas se están viendo dañadas por la llegada de este evangelio, y por otro lado también los fabricantes de la platería y las pequeñas imágenes de una diosa que estaba provocando muchas ganancias, están preocupados. Eso en la primera parte. Después, Pablo va de Éfeso a Jerusalén y llega a Mileto. Libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículo del 1 al 16. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a sus discípulos para animarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones en las que se multiplicó sus predicaciones para confortar a sus discípulos, llegó a Grecia, pasó allí 3 meses y luego pensó volver a Siria por barco, pero supo que los judíos tramaban algo contra él y decidió regresar a Macedonia. Algunos acompañaban a Pablo: Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Todos estos se fueron por delante y nos esperaron en Tróade. Nosotros nos embarcamos a Filipos, apenas terminaron las fiestas de los panes ácimos. 5 días después nos reunimos con ellos en Tróade, donde nos detuvimos 7 días. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan, y Pablo, que debía de irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Habían bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado al borde de la ventana, y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el 3er piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Subió de nuevo, partió el pan y comió. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Nosotros tomamos el barco para Aso, debíamos llegar antes que Pablo y recogerlo allí, pues se había decidido que él haría el viaje por tierra. Efectivamente nos encontró en Aso, subió a la nave con nosotros y llegamos a Mitilene. Al día siguiente zarpamos y llegamos a Quíos. Al otro día llegamos a Samos y un día después a Mileto, con una escala en Trogilón. Pablo había decidido no hacer escala en Éfeso ni demorarse más en Asia, pues de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Aquí manda llamar Pablo a los ancianos del pueblo y de la iglesia de Éfeso, a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes, para hacer una transferencia de poderes pastorales. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, versículos del 17 al 35. Leemos la última parte. Ahora los encomiendo Dios a su palabra, portadora de su gracia, que tiene eficacia para edificar sus personas y entregarle la herencia junto a todos los santos. De nadie he codiciado plata, oro, vestidos. Miren mis manos, con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros, como ustedes bien lo saben. Todo un discurso de San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, versículos del 17 al 35, que son las últimas consignas
de Pablo a los presbíteros de Éfeso. Estamos en las últimas etapas del ministerio apostólico de Pablo y Lucas nos presenta su discurso de despedida, una especie de testamento espiritual que el apóstol dirige a aquellos que después de su partida tendrían que guiar a la comunidad. Y esta es una de las páginas más hermosas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué bueno que lo podamos revisar y miremos este discurso, una manera de entender cómo se despide el apóstol y también cómo los presbíteros deben de despedirse hoy y cómo los cristianos deben de despedirse. Realmente es una página preciosa. En la parte de la exhortación, Pablo anima a los responsables de la comunidad que sabe que ve por última vez y que les dice: tengan cuidado ustedes mismos y toda la grey. Cuídense ustedes y cuiden a toda la grey. Este es el trabajo del pastor, estar en vela, velar sobre sí mismo y sobre su rebaño. El pastor debe velar, el párroco debe velar para custodiar el rebaño y también velar sobre uno mismo, para examinar la conciencia y para ver cómo se cumple lo que se debe velar. Tengan cuidado de ustedes y de toda la grey, en medio del cual Dios nos ha puesto, como es con el Espíritu Santo, para ser vigilantes, para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su sangre, con la sangre de su propio Hijo. Así lo dice San Pablo en este discurso. Se despide con la máxima cercanía al rebaño, rescatando que es la preciosa sangre de Cristo y lo que significa el haber sido comprados con esta sangre de Cristo y la prontitud que hay que defender al rebaño de los lobos. Hay que estar cerca del pueblo para custodiarlo, para defenderlo. Nunca hay que separarse del pueblo. Después de confiar esta tarea a los responsables de Éfeso, Pablo se pone en manos de Dios y los encomienda a la palabra de la gracia. Versículo 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Levadura de todo crecimiento y camino de santidad en la iglesia, invitándolos a trabajar con sus propias manos, como Él, para no ser una carga para los demás, para ayudar a los débiles y para experimentar que la mayor felicidad está en dar que en recibir. Hermanos, pidamos al Señor que renueve en nosotros su amor por la iglesia y por este depósito de la fe que hay que custodiar, y que nos haga a todos corresponsables en la custodia de la grey, sosteniendo en la oración a los pastores para que manifiesten la firmeza y la ternura del divino pastor. Qué interesante ha sido esta cápsula y episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles del día de hoy. La palabra que llega, que cuestiona, que transforma y que mueve muchas realidades impensables de aquel entonces. Realidades que nosotros pensaríamos que no se daban, pero realmente sí se dan. Hoy nos lleva a nosotros a estar atentos a todas las realidades que muchas veces se manifiestan en torno a la llegada de la palabra a muchos lugares. Así como comenzamos nuestra catequesis del día de hoy, así también la vamos a terminar. La terminaremos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos has dejado, Señor, un buen mensaje. La palabra siempre es transformadora. La palabra siempre, con su poder, va eliminando las realidades que son contrarias a ella.
Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la llegada de Pablo a la comunidad de Éfeso, una comunidad contaminada por la magia y por la elaboración de la platería, imágenes de una diosa Artemisa que estaba produciendo mucho dinero. Todo eso se termina con la llegada de la palabra y estos que están haciendo negocio se incomodan porque esta palabra es liberadora y ya no está permitiendo a muchos ir a buscar que les adivinen el futuro. Basta con colocar en manos de Dios la vida, tener la fe en Cristo Jesús y que Él responda a las situaciones de vida que nosotros pasamos. Gracias porque este mensaje lo queremos hacer vivo, lo queremos hacer pleno en nuestra vida. Si creemos el Evangelio, es incompatible que podamos nosotros también tener relación con la magia, con la santería y realidades que están en contra de la fe. Pero eso, la palabra lo irá borrando. La palabra cumplirá su cometido de permitir purificar la vida de todos nosotros, quienes vemos envueltos en estas realidades donde el bien supremo sigue trabajando en nosotros, pero no podemos olvidar que el mal también quiere trabajar. Hoy, Señor, dejamos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestra familia, para que bajo tu protección, con tu sangre preciosa, nos cubras a nosotros y nos sintamos todos los días acompañados por el Santo de Israel, acompañados por Jesús el resucitado, que transforma, convierte toda la vida en algo novedoso. Gracias, Señor, por este mensaje del día de hoy. Lo dejamos en tus manos, lo ponemos en tu altar y que seas tú quien nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Activa tu Super Pack desde 30 lempiras, que incluye más internet, minutos y mensajes ilimitados a la red Claro y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya en tu punto de venta más cercano o ingresando a paquetesmiclaro.com.hn y disfruta mejor de tu verano. Claro que sí. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Contrata tu plan postpago por tan solo $26.99 de dólar y recibí un Honor X6A o un Samsung A05, además de navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y que Dios bendiga las obras de sus manos. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame,
Yo quiero estar